Todavía estaba aprendiendo los sonidos de la casa cuando mi padre llamó. El lugar tenía su propio idioma. Tuberías que suspiraban antes de calentarse, una ventana suelta que golpeaba por la noche cuando el viento venía del oeste, el zumbido bajo del refrigerador como una respiración contenida. Nada de eso era elegante. Ese era el punto. Lo había comprado con una matemática cuidadosa y nada romántica. Años de ahorro, un ascenso que no celebré, un préstamo que entendía demasiado bien. Cuando dormí allí la primera semana, dormí profundamente, como si mi cuerpo finalmente creyera que no me iba a ninguna parte. Mi padre no preguntó cómo había ido la mudanza, preguntó cuándo podía pasar. Se quedó de pie en la sala de estar sin sentarse, mirando las paredes desnudas, las cajas apiladas. Tenía la misma postura que siempre usaba cuando planeaba explicarme algo obvio, la barbilla ligeramente levantada, las manos abiertas como si ofreciera la razón misma. «¿Conoces la situación de tu hermana?», dijo. «Este lugar la ayudaría más». No lo expresó como una petición. Fue una corrección, como si hubiera archivado mal un documento, y él me señalara el cajón correcto. Esperé. Él llenó el silencio con detalles que no eran nuevos, sus hijos, su alquiler, cómo se habían ido las cosas. Otra vez, dijo, mereciendo una vez, luego otra, probando la palabra para ver si encajaba mejor. Por segunda vez, habló de justicia familiar en abstracto, sin mencionar mi nombre. Había practicado este momento sin saberlo. Años de práctica, en realidad, escuchando mientras se tomaban decisiones a mi alrededor. De joven, solía pensar que si me explicaba con suficiente claridad, algo encajaría. Ahora lo sabía mejor. La claridad no era el problema. «No le voy a dar la casa a nadie», dije. Parpadeó, no enojado, sino sorprendido. «No seas terca». Ese era el límite de su persuasión. La terquedad era mi defecto. La generosidad era el suyo. Así era como siempre era la historia. Nos quedamos allí, las cajas entre nosotros como evidencia. Se fue después de decir que lo pensaría, lo que significaba que volvería con más agudeza. Lo hizo 2 días después. Esta vez se sentó como si se preparara para una conversación más larga. Habló del testamento. Usó un lenguaje cuidadoso, cómo se podían justificar las cosas, cómo las decisiones reflejaban valores. No amenazó, explicó las consecuencias. Sentí que algo se instalaba en mí entonces. No miedo, sino un extraño alivio. La peor carta estaba sobre la mesa. Era más pequeña de lo que imaginaba. «De acuerdo», dije. «Entonces deberíamos hablar con el abogado». Frunció el ceño. «No hay necesidad de formalizar esto». «Sí la hay», dije en voz baja. Solo lo suficiente para terminar la conversación. No le hablé del papeleo de inmediato. Me importaba que no fuera una reacción. Pedí una reunión la semana siguiente en horario de oficina. Lo vi recalibrarme en tiempo real, buscando el ángulo que había pasado por alto. Nos reunimos en una oficina neutral, con paredes de cristal, una planta que parecía convincentemente viva. El abogado era alguien con quien ya había trabajado una vez, cuando refinancié. Saludó a mi padre con un gesto cortés y luego a mí. La autoridad no se anuncia sola, se sienta y abre una carpeta. Mi padre repitió su postura con la seguridad que da la repetición. El abogado escuchó, hizo algunas preguntas aclaratorias y luego se volvió hacia mí. «¿Desea presentar los documentos ahora?», dijo. Deslicé la carpeta sobre la mesa. No me temblaban las manos, eso me sorprendió. El papeleo era aburrido, sin revelaciones, sin firmas dramáticas, solo un cronograma de años atrás, cuando mi hermana había necesitado efectivo inmediato para saldar deudas. Había firmado una renuncia vinculada a un acuerdo de propiedad familiar, uno que mi padre había orquestado y me aseguró que era temporal.
Era legal, notariado y definitivo. Había negociado reclamaciones futuras por una compensación presente. El abogado lo explicó con neutralidad, señalando cláusulas y fechas. El rostro de mi padre cambió gradualmente. Primero, desestimación. Esto debe ser un malentendido. Luego, irritación. ¿Por qué se mencionaba esto ahora? Luego, silencio, el tipo de silencio que significa que se han hecho los cálculos. Esto significa, dijo el abogado con suavidad, que cualquier redistribución vinculada a esa propiedad o activos derivados de ella no puede ser forzada, incluida esta casa. Nadie mencionó el nombre de mi hermana. Nadie necesitaba hacerlo. Mi padre se recostó. No discutió. No se disculpó. Miró la pared de cristal mientras, si al mirarlo encontraba algo que había perdido, así que finalmente me dijo, «Tú planeaste esto». Negué con la cabeza. Planeaba vivir aquí. Fue lo más sincero que dije en todo el día. Salimos por separado. En el estacionamiento hizo una pausa, como si decidiera decir algo más. No lo hizo. Se alejó más despacio de lo habitual. El resto del viaje fue más tranquilo de lo que esperaba. Mi hermana llamó una vez, confundida, luego enojada, luego cansada. Escuché más de lo que hablé. No envié los documentos, no di explicaciones. La autoridad ya había hablado. Cualquier otra cosa habría sido una actuación. A veces mi padre me visitaba y comentaba el tiempo. A veces no me visitaba. No resolvimos mucho. El favoritismo no desaparece porque esté documentado. Pero algo cambió de todos modos. Las conversaciones se acortaron, las expectativas se redujeron. El espacio entre nosotros se volvió más claro y, curiosamente, más habitable. Por la noche, cuando la casa se aquietaba con sus sonidos, sentía que una herencia diferente cobraba forma. No dinero, ni aprobación, sino la tranquila certeza de que podía quedarme quieta y no me conmoverían. Guardaba los papeles en un cajón que rara vez abría, no como un arma, sino como un recordatorio de que la dignidad no siempre se anuncia sola. A veces simplemente se niega con calma y espera a que la habitación se adapte.